Muy bien. Hasta aquí ya hemos visto 3 enfoques. Y nos faltan 4 enfoques más. Vamos a seguir procediendo. Seguido a ello tenemos el conductismo. Los representantes del conductismo son Iván Paulo, John Watson y Zicker. La fecha en que surge este enfoque es aproximadamente en 1900 y 1980. El objeto de estudio de este enfoque se interesaron en estudiar solo los eventos observables del comportamiento. ¿Quiénes desean participar en este punto? María Victoria, ¿quiénes son los representantes del conductismo? Son Ivan Palot, John Watson y Skinner. Muy bien. La fecha en que surge este enfoque, ¿cuál es? 1900-1980. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio del conductismo? Se interesó por estudiar solo los eventos observables del comportamiento. Muy bien. Muy bien. Sí. Vamos a seguir. Seguido a ese enfoque tenemos el Gestalt. El Gestalt, los representantes del Gestalt son Was, Mauer, Wertheimer, Kurt Popper y Werth-Otlet. La fecha en que surge este enfoque es aproximadamente en 1900 y 1930. El objeto de estudio es la ciencia con la conciencia como mecanismo y fuente de integración de las partes. Muy bien. María Victoria, ¿quiénes son los representantes del Gestalt? Son Max Wertheimer, Kurt Goffach y Wolfgang Kohler. Muy bien. La fecha en que surge este enfoque, ¿cuál es? 1900-1930. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio del Gestalt? La conciencia como mecanismo y fuente de integración de las partes, percepción. Muy bien. Después de ese enfoque surge el humanismo. Los representantes del humanismo es Carl Roger y Abraham Moplos. La fecha en que surge este enfoque es aproximadamente en 1980, con cierta vigencia en la actualidad. El objeto de estudio del humanismo se interesa por el estudio de aquellos aspectos de carácter del ser humano como tal, su determinación, esperanza, sentido de la vida, etc. Victoria, ¿quiénes son los representantes del humanismo? Son Carl Rogers y Abraham Maslow. ¿Cuál es la fecha en que surge este enfoque? Aproximadamente entre los años 1980 con cierta vigencia en la actualidad. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio de este enfoque? Se interesa por el estudio de aquellos aspectos que caracterizan al ser humano como tal. Muy bien. Norel, ¿quiénes son los representantes del humanismo? Son Carl Rogers y Abraham Maslow. Muy bien. ¿Cuál es la fecha en que surge este enfoque? Fue aproximadamente desde 1980 con cierta vigencia en la actualidad. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio de este enfoque? Se interesa por el estudio de aquellos aspectos que caracterizan al ser humano como tal, la autodeterminación, esperanza, sentido de la vida, etc. Muy bien. Tenemos un siguiente enfoque que es el cognitiva. El enfoque cognitiva, los representantes de este enfoque cognitiva son Alan Bagley, Frederick Black, Broaden, Brunner, Edwin Wood, Vygotsky, Piaget y otros. La fecha en que surge este enfoque es aproximadamente en el año 1660 hasta la actualidad. El objeto de estudio de este enfoque se interesa en el estudio de los procesos mentales y la forma en que se procesa la información. Muy bien. Hasta ahí ya hemos estudiado los principales enfoques teóricos. Y los principales enfoques teóricos son 7. Son 7 enfoques teóricos que hemos venido desarrollando. Una vez haber estudiado estos enfoques,
Estos 7 enfoques actualmente no todos ellos son utilizados. Procedemos ahora a ver aquellos enfoques que son utilizados en la actualidad. Tenemos el modelo psicoanalítico. El modelo psicoanalítico, ¿qué son los modelos? Surge la pregunta, ¿qué es el modelo psicoanalítico? Primero, el representante del modelo psicoanalítico es Sigmund Freud. Y el modelo psicoanalítico son los seguidores de este modelo. Los seguidores de este modelo comprenden los problemas de las temáticas desde la teoría de Sigmund Freud, considerando básicamente el funcionamiento del aparato psíquico, es decir, la existencia de una estructura conformada por el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Muy bien. Si alguien desea participar, levanta su manito. Muy bien, Luis Carlos. Luis Carlos, ¿quién es el representante del modelo psicoanalítico? Es Sigmund Freud. Muy bien. ¿Y qué es el modelo psicoanalítico? Los representantes, ¿cómo lo consideran? Comprenden los problemas o las temáticas de la teoría de Sigmund Freud, considerando básicamente el funcionamiento del aparato psíquico, es decir, la existencia de una estructura conformada por el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Muy bien, muchas gracias. Celinda, ¿quién es el fundador del modelo psicoanalítico? Sigmund Freud. Muy bien. ¿Qué es el modelo psicoanalítico? El modelo psicoanalítico es los problemas o las temáticas de la teoría de Sigmund Freud, considerando básicamente el funcionamiento del aparato psíquico, es decir, la existencia de una estructura considerada por el inconsciente y el preinconsciente y la ciencia. Muy bien. Conciencia. Ciencia. Muy bien. Luego de ahí surge otro modelo que es el modelo conductista. El modelo conductista surge la pregunta, ¿qué es el modelo conductista? El modelo conductista surge de la teoría conductista y tiene una fuerte base en la filosofía. Plantea un esquema explicativo de la conducta muy básico, ya que en esencia es la conducta o las respuestas que emite el sujeto. Muy bien. La pregunta sería, ¿qué es el modelo conductista? Y la respuesta. Este modelo surge de la teoría conductista y tiene una fuerte base en la filosofía. Plantea un esquema explicativo de la conducta muy básico, ya que en esencia la conducta o respuesta que emite el sujeto se puede entender como el efecto de producir un estímulo y sus variaciones pueden generar y percibir a partir de leyes de aprendizajes. Seguido a ello surge el modelo cognitivo. Y se presenta la pregunta, ¿qué es el modelo cognitivo? Según el modelo, la conducta es mucho más que el resultado de un estímulo. Está estudiando la conducta. Dice que la conducta es mucho más que el resultado de un estímulo externo. Anteriormente el modelo conductista nos hablaba de que, nos decía, él hacía referencia a que la conducta es un estímulo, y sin embargo este modelo cognitivo nos dice que, según este modelo, la conducta es mucho más que el resultado de un estímulo externo. Para los psicólogos cognitivos, los procesos mentales que utiliza la persona son los que determinan su conducta. Entonces la pregunta es, ¿qué es el modelo cognitivo? Y la respuesta, según este modelo, la conducta es mucho más que el resultado de un estímulo externo. Para los psicólogos cognitivos, los procesos mentales que utilizan las personas son los que determinan su conducta. Seguido a ello, sigue el modelo humanista. Y surge la pregunta, ¿qué es el modelo humanista? Desde este modelo se da fundamental consideración a las cualidades del ser humano, la capacidad que éste tiene para ejercer control sobre sus procesos, incluyendo conducta, decisiones, voluntad.
Entonces la pregunta, ¿qué es el modelo humanista? Y la respuesta, pues este modelo se da fundamental consideración a las cualidades del ser humano, la capacidad que éste tiene para ejercer el control de sus procesos, incluyendo conducta, decisiones, voluntad. Norel, ¿qué es el modelo humanista? Desde este modelo se da fundamental consideración a las cualidades del ser humano y la capacidad que éste tiene para ejercer control sobre sus procesos, incluyendo conducta, decisión y voluntad. Muy bien. Sergio, ¿qué es el modelo humanista? El modelo humanista, desde este modelo se da fundamental consideración a las cualidades del ser humano y la capacidad que éste tiene para ejercer control sobre sus procesos, incluyendo conducta, decisión y voluntad. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Muy bien. Hasta ahí ya hemos estudiado los dos primeros puntos de nuestro tema. Hemos visto los enfoques y los modelos, y hemos visto en la primera parte qué es la psicología, hemos visto a los filósofos en la antigüedad, a dónde viene la palabra psicología. Ya en la segunda parte, que es el punto 2 de su tema, hemos visto los enfoques, y los 7 enfoques dentro de la psicología y también los modelos de la psicología. En este punto, que es el 1.3 de su tema 1, se ven los métodos de la psicología. Dentro de los métodos de la psicología surge la pregunta, ¿cuáles son los métodos que ha utilizado la psicología para investigar y que hoy en día siguen siendo considerados? ¿Cuáles son los métodos que ha utilizado la psicología para investigar y que hoy en día siguen siendo considerados? Y la respuesta. La observación y la experimentación. Muy bien, excelente. Muy bien. Sergio. ¿Cuáles son los métodos que ha estudiado la psicología para investigar y que hoy en día siguen siendo considerados? Son dos, la observación y la experimentación. Muy bien, excelente. Vargas. ¿Cuáles son los métodos que ha estudiado la psicología para investigar y que hoy en día sigue siendo considerado? Son dos, que es la observación y la experimentación. Muy bien. María Victoria. ¿Cuáles son los métodos que ha utilizado la psicología para investigar y que hoy en día sigue siendo utilizado? La observación y la experimentación. Muy bien. Mariana. ¿Cuáles son los métodos que ha estudiado la psicología para investigar y que hoy en día siguen siendo considerados? La observación y la experimentación. Muy bien, vamos a ver en este punto. Hemos dicho que los métodos de la psicología son dos, que es la observación y la experimentación. Y vemos aquí la observación y surge la pregunta, ¿qué es la observación? Y la respuesta, es la forma más básica y elemental de conocer la realidad del mundo que nos rodea y que experimentamos. A ver, Sergio, ¿qué es la observación? Es la forma más básica y elemental de conocer la realidad del mundo que nos rodea y que experimentamos. Muy bien, María Victoria, ¿qué es la observación? La observación es la forma más básica y elemental de conocer la realidad del mundo que nos rodea y que experimentamos. Muy bien. Noreli, ¿qué es la observación? La forma más básica y elemental de conocer la realidad del mundo que nos rodea y que experimentamos. Muy bien. Vamos a continuar. Después de la observación surge la observación sistemática y surge la pregunta, ¿qué es la observación sistemática? Y la respuesta sería, el observador define previamente cuál será la conducta o eventos que serán observados. Para ello, se especifican previamente en algunas planillas de observación. Muy bien. Sergio, ¿qué es la observación sistemática?
El observador define previamente cuáles serán las conductas o eventos que deberán ser observados. Para ello, se especifican previamente en una planilla de observación. Muy bien. María Victoria, ¿qué es la observación sistemática? Es un tipo de observación más rígido que la observación naturalista, pero es también más confiable, puesto que es menos sensible a a las variaciones que pudieran introducir al mismo observador de forma involuntaria. Muy bien. Noreli, ¿qué es la observación sistemática? El observador define previamente cuáles serán las conductas o eventos que deberán ser observados. Para ello se especifica previamente en una plantilla de observación. Muy bien. Celinda, ¿qué es la observación sistemática? El observador define previamente cuáles serán las conductas o eventos que deben ser observados. Para ello, se especifican previamente en una planilla de observación. Muy bien. Ya en la clase anterior, si recordamos, lo hemos visto más a fondo, ¿cierto? Ya hemos explicado todo el concepto completo. Vamos a ver aquí la diferencia un tanto. Cuando hablábamos de observación, decíamos que la observación es la forma más básica y elemental de conocer la realidad del mundo que nos rodea y experimentamos. Y ya cuando hablamos de observación sistemática, nos dice aquí que el observador define previamente cuál será la conducta o evento que será observado. Aquí nosotros observamos de forma natural, observamos los objetos, las cosas que se nos presentan, pero ya en la observación sistemática, la persona elige qué evento va a observar. Específicamente yo voy a observar esto, así. Y aquí se observa de forma natural. Cuando hablamos de la experimentación, decíamos con anterioridad, la pregunta eran, ¿cuáles son los métodos que ha utilizado la psicología para investigar y que hoy en día siguen siendo considerados? Y decíamos que eran dos, ¿cierto? La observación y la experimentación. Y ya hemos estudiado la observación y dentro de la observación se encuentra la observación sistemática. Ahora surge la experimentación y decimos, ¿qué es la experimentación? Este es el método que ha permitido a muchos psicólogos poner a prueba o también rechazar las hipótesis que se plantean. La realización de experimentos consiste en crear un ambiente controlado como es el laboratorio, una situación natural y todos los eventos que se consideran importantes. Muy bien, la pregunta sería, ¿qué es la experimentación? Y la respuesta. Este es el método que ha permitido a muchos psicólogos poner a prueba o también rechazar las hipótesis que se plantean. La realización de experimentos consiste en crear un ambiente controlado, como lo es el laboratorio, una situación natural y todos los eventos que se consideran importantes. A ver, Sergio, ¿qué es la experimentación? Es el método que ha permitido a muchos psicólogos poner a prueba o también rechazar las hipótesis que se plantean. La realización de experimentos consiste en recrear en un ambiente controlado como lo es el laboratorio, una situación natural y todos los eventos que se consideran importantes. Muy bien, muchas gracias. María Victoria, ¿qué es la experimentación? La experimentación es el método que ha permitido a muchos psicólogos poner a prueba o también rechazar las hipótesis que se plantean. La realización de experimentos consiste en recrear en un ambiente controlado como lo es un laboratorio una situación Por la y todos los computadora no eventos puedo. que se consideran importantes. Muy bien. Natural, ¿qué es la experimentación? Este es el método que ha permitido a muchos psicólogos poner a prueba o también rechazar las hipótesis que se plantean. La realización de experimentos consiste en recrear en un ambiente controlado como lo es el laboratorio, una situación natural y todos los eventos que se consideran importantes. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir un instante más, por favor. Ya estamos, si ven, en el punto 1.4 de su tema 1, en el texto, que ya en este punto hablamos del campo de estudio. En este punto vamos a ver hasta dónde abarca la psicología, qué campos de estudio tiene la psicología.
Y aquí surge el primer campo de estudio, que es la psicología clínica. Y surge la pregunta, ¿qué es la psicología clínica? Y la respuesta vendría a ser, los psicólogos clínicos, dentro de la psicología clínica, para empezar, decíamos con anterioridad que se encuentran los psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos se concentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y de aquellos problemas que, aunque no sean considerados como trastornos, generan malestar en la vida del sujeto o afectan su salud. ¿Se acuerdan? En la clase dábamos distintos ejemplos, ¿cierto? Y aquí lo estamos viendo a breve repaso. A ver, Sergio, dígame usted, ¿qué es la psicología clínica? Los psicólogos clínicos se concentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y de aquellos problemas que, aunque no sean considerados como trastornos, generan malestar en la vida del sujeto o detectan o afectan a su salud. Muy bien. María Victoria, ¿qué es la psicología clínica? Los psicólogos clínicos se concentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y de aquellos problemas que, aunque no sean considerados como trastornos, generan malestar en la vida del sujeto o afecta a su salud. Muy bien. Rosemary, ¿qué es la psicología clínica? Se concentra en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y de aquellos problemas que, aunque no sean considerados como trastornos, generan malestar en la vida del sujeto o afectan a su salud. Muy bien. Celinda, ¿qué es la psicología clínica? Los psicólogos clínicos se encuentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y de aquellos problemas que, aunque no sean considerados como trastornos, generan malestar en la vida del sujeto o afectan a su salud. Muy bien. Sara, ¿qué es la psicología clínica? Se concentra en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y de aquellos problemas que, aunque no sean considerados como trastornos, generan malestar en la vida del sujeto o afectan a su salud. Muy bien. Muy bien. Estamos en el campo de estudio de la psicología. Estamos viendo el primer campo de estudio de la psicología, que es la psicología clínica. Vamos a ver el segundo campo, que es la psicología educativa. Primero, ¿quiénes se encuentran dentro de la psicología educativa? Se encuentran los psicólogos educativos, los psicólogos escolares. Y surge la pregunta, ¿qué es la psicología educativa? Y la respuesta vendría a ser, los psicólogos educativos, o también conocidos como psicólogos escolares, se encuentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento. Se concentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje. Y si recuerdan con anterioridad, en la clase ya dábamos ejemplo, ¿no? A qué nos estábamos haciendo referencia. Sergio, ¿qué es la psicología educativa? La psicología educativa se concentra en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje. Implica también la prevención y seguimiento con temáticas que pudieran afectar el normal desarrollo de los procesos de instrucción o aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Sara, ¿qué es la psicología educativa? La psicología educativa, o también conocido como psicólogos escolares, se encuentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje. Muy bien. Puede seguir también esta parte de acá. Si se lo llega a aprender mucho mejor también. Maneja bien el concepto. Implica también la prevención y seguimiento en temáticas que pudieran afectar al normal desarrollo de los procesos de intuición o aprendizaje. Muy bien. Maturano, ¿qué es la psicología educativa? Los psicólogos educativos, o también conocidos como psicólogos escolares, se concentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje.
Implica también la prevención y seguimiento de temáticas que pudieran afectar al normal desarrollo de los procesos de instrucción o aprendizaje. Muy bien. Rosemary, ¿qué es la psicología educativa? Como son también conocidos como psicólogos escolares, se concentran en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje. Implica también la prevención y seguimiento en temáticas que pudieron afectar al normal desarrollo de los procesos de instrucción o aprendizaje. Muy bien. Seguido a ello, en el campo de estudio de la psicología, tenemos la psicología industrial u organizacional. Primero, en este campo de estudio es también conocido como los psicólogos laborales. Nos indica que dentro de la psicología industrial u organizacional se encuentran los psicólogos laborales. Y surge la pregunta, ¿qué es la psicología industrial u organizacional? Es el campo de estudio. En este campo de estudio es también conocido como psicología laboral. Se ocupa de todos los aspectos que favorecen o impiden una mejora en el rendimiento laboral de un empleado o el funcionamiento de la empresa. Ya lo veíamos, ¿cierto? Con anterioridad. Sergio, ¿qué es la psicología industrial u organizacional? Este campo de estudio es también conocido como psicología laboral. Se ocupa de todos los aspectos que favorecen o impiden una mejora en el rendimiento laboral de un empleado o del funcionamiento de una empresa. Muy bien. Naturano, ¿qué es la psicología industrial u organizacional? Este campo de estudio es también conocido como psicología laboral. Se ocupa de todos los aspectos que favorecen o impiden una mejora en el rendimiento laboral de un empleado o del funcionamiento de una empresa. Muy bien. Mariana, ¿qué es la psicología industrial u organizacional? Este campo de estudio es también conocido como psicología laboral. Se ocupa de todos los aspectos que favorecen o impiden una mejora en el rendimiento laboral de un empleado o del funcionamiento de una empresa. Muy bien. Rosemary, ¿qué es la psicología industrial u organizacional? Este campo de estudio es también conocido como psicología laboral. Se ocupa de todos los aspectos que favorecen o impiden una mejora en el rendimiento laboral de un empleado o del funcionamiento de una empresa. Muy bien. Muy bien. Seguido a ello tenemos la psicología social. La psicología social, los psicólogos sociales se ocupan de estudiar la influencia que ejerce el entorno social en el individuo y las variaciones del comportamiento en el entorno más amplio. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la psicología social? Y la respuesta sería, los psicólogos sociales se ocupan de estudiar la influencia que ejerce en el entorno social, en el individuo, y las variaciones del comportamiento en el entorno más amplio. Natural, ¿qué es la psicología social? Los psicólogos sociales se ocupan de estudiar la influencia que ejerce el entorno social y en el individuo y las variaciones del comportamiento en entorno más amplio. Seguido a ello aparece la psicobiología. La psicobiología. ¿Y qué es la psicobiología? En este campo de la psicobiología se ocupa de investigar las causas biológicas y fisiológicas del comportamiento humano y su influencia en los procesos cognitivos. Muy bien. A ver, Rosemary, ¿qué es la psicobiología? En este campo de la psicología se ocupa de investigar las causas biológicas y fisiológicas del comportamiento humano y su influencia en los procesos cognitivos y sus productos. Muy bien. Sergio, ¿qué es la psicobiología? Este campo de la psicología se ocupa de investigar las causas biológicas y fisiológicas del comportamiento humano y su influencia en los procesos cognitivos y sus productos. Muy bien. Seguido a ello, dentro del campo de estudio de la psicología, tenemos la psicología del desarrollo. Y surge la pregunta, ¿qué es la psicología del desarrollo? Y la respuesta sería, los psicólogos del desarrollo se ocupan de investigar las variaciones que se presentan debido a las etapas del desarrollo, cómo estas etapas afectan al comportamiento humano y a sus cogniciones. A ver, Rosemary, ¿qué es la psicología del desarrollo?
Se ocupan de investigar las variaciones que se presentan debido a las etapas de desarrollo y cómo estas etapas afectan al comportamiento humano y sus condiciones. Muy bien. Maturana, ¿qué es la psicología de desarrollo? Los psicólogos del desarrollo se ocupan de investigar las variaciones que se presentan debido a las etapas de desarrollo y cómo estas etapas afectan al comportamiento humano y sus cogniciones. Muy bien. Sergio, ¿qué es la psicología del desarrollo? Los psicólogos del desarrollo se ocupan de investigar las variaciones que se presentan debido a las etapas de desarrollo y cómo estas etapas afectan al comportamiento humano y sus cogniciones. Muy bien, joven, muy bien. Ahí finaliza este punto. El punto de campo de estudio habla de dónde abarca la psicología, qué campo de estudio está estudiando la psicología, y hemos nombrado con anterioridad 6 campos de estudio de psicología. Con eso sería la finalización del tema 1. En el punto 1.1 del tema 1 nos da el concepto de psicología. ¿Qué es la psicología? Seguido a ello, en el punto 1.2 de su tema, que es el origen de la psicología, ya nos habla ahí de los filósofos de la antigüedad, cómo consideraban ellos a la filosofía, y también nos dice de dónde deriva la palabra psicología. Ahí aparecen los filósofos en la antigüedad y en qué siglo ya se considera la psicología como ciencia. Aparece el empirismo, el racionalismo. Aquí aparecen ya lo que son los avances en las ciencias naturales como la biología y el sistema nervioso. Y ya en el punto 1.3 de su texto aparecen los principales enfoques teóricos que ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Son todos estos enfoques. Al finalizar ese enfoque aparecen los modelos que vienen a ser esto, los modelos cognitivos, los modelos humanistas. Seguido a ello vienen los métodos de la psicología, que hemos dicho que eran 2, ¿cierto? Observación, experimentación, y hemos venido explicando cada uno de ellos, sus preguntas. Y seguido a ello viene el campo de estudio ya, el campo de estudio de la psicología, y hemos venido desarrollando el campo de estudio de la psicología, y hemos dicho que son 6 campos de estudio. Muy bien. Vamos a empezar a pasar el segundo tema. El segundo tema es la base biológica de la conducta. Dentro de su tema base biológica de la conducta, que es el tema 2 de su texto, este tema se divide en 5 puntos, que vendría a ser unidad básica del sistema nervioso, estructura del sistema nervioso, funciones del sistema nervioso, genética y comportamiento y sistema endocrino. Y vamos a empezar aquí en el punto 1 de su tema 2, que es unidad básica del sistema nervioso. Aparece lo que es el sistema nervioso y surge la primera pregunta. ¿Qué es el sistema nervioso? Y la respuesta vendría a ser, el sistema nervioso es una estructura muy compleja de nuestro organismo y del cual depende gran parte de nuestro comportamiento. Muy bien, Brandon. Estamos en el tema 2. ¿Qué es el sistema nervioso? Maturana. Adelante, Brandon. ¿Qué es el sistema nervioso? Es una estructura muy compleja en nuestro organismo y la cual de gran parte de nuestro comportamiento. Muy bien. Maturana, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es una estructura muy compleja de nuestro organismo y de la cual depende gran parte de nuestro comportamiento. Todavía no la apagué. Dale un ratito más. Linda, ¿qué es el sistema nervioso? Es una estructura muy compleja de nuestro organismo y de la cual depende gran parte de nuestro comportamiento. Muy bien. Rosemary, ¿qué es el sistema nervioso? Es una estructura muy compleja de nuestro organismo y de la cual depende en gran parte de nuestro comportamiento. Muy bien.
Noreli, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es una estructura muy compleja de nuestro organismo y de la cual depende gran parte de nuestro comportamiento. Muy bien. María Victoria, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es una estructura muy compleja de nuestro organismo de la cual depende gran parte de nuestro comportamiento. Muy bien. José Ancencio, ¿qué es el sistema nervioso? Es una estructura muy compleja de nuestro organismo y de la cual depende gran parte de nuestro comportamiento. Muy bien. Gilda, ¿qué es el sistema nervioso? Estructura muy compleja de nuestro organismo y de la cual depende gran parte de nuestro comportamiento. Muy bien, ya estamos entrando al segundo tema. Base biológica de la conducta. Estamos viendo el punto 1 del tema 2. Estamos viendo el sistema nervioso, concepto del sistema nervioso. Seguido a ello, vemos aquí el sistema nervioso que está compuesto por dos. La pregunta surge aquí. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos básicos de células. ¿Cuáles son? Y la respuesta vendría a ser la neurona y la célula de sostén. A ver, Rubén, buen día. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos de células. ¿Cuáles son? La neurona y la célula de sostén. Muy bien. Muy bien. Maturano. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos básicos de células. ¿Cuáles son? La neurona y la célula de sostén. Muy bien. María Victoria. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos básicos de células. ¿Cuáles son? Son las neuronas y las células de sostén. La neurona es considerada la unidad básica del sistema nervioso y las células de sostén se encargan de mantener sujetas las células en lugares específicos. Las neuronas, perdón. Muy bien. Brandon. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos básicos de células. ¿Cuáles son? La neurona y la célula de sostén. Muy bien. Celinda. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos básicos de células. ¿Cuáles son? La neurona y la célula de sostén. La neurona y la célula de sostén. Muy bien. Ahora, para la siguiente persona. La neurona. Estamos diciendo que el sistema nervioso está compuesto por dos tipos básicos de células, la neurona y la célula de sostén. Ahora va a surgir la siguiente pregunta. ¿Qué es la neurona? Es una unidad, la respuesta sería, es una unidad básica del sistema nervioso, pero también la podemos completar la respuesta conformando aquí. La neurona es un centro de comunicación entre los diferentes órganos del cerebro y del cerebelo con el medio ambiente. ¿Qué es la neurona? Es una unidad básica del sistema nervioso. Seguido a ello, la neurona es el centro de comunicación entre los diferentes órganos del cerebro y del cerebro con el medio ambiente. A ver, Carlos. Luis Carlos. Buen día, Alicia. ¿Qué es la neurona? La neurona es la unidad básica del sistema nervioso y también es el centro de la comunicación entre los diferentes órganos del cerebro y del cerebro con el medio ambiente. Muy bien. José Ancencio. ¿Qué es la neurona? La neurona es la unidad básica del sistema nervioso. La neurona también es el centro de comunicación entre los diferentes órganos del cerebro y del cerebro con el medio ambiente. Muy bien. Ahora voy a pasar a la siguiente pregunta. Si estamos diciendo que el sistema nervioso está conformado por la neurona y la célula de sostén, surge la pregunta, ¿qué son las células de sostén? Y la respuesta, son células que mantienen a las neuronas sujetas en lugares específicos. Muy bien. A ver, María Victoria, ¿qué son las células de sostén? Las células de sostén son células que mantienen sujetas a las neuronas en lugares específicos. Muy bien. Rubén, ¿qué son las células de sostén? Son células que mantienen a las neuronas sujetas en lugares específicos. Muy bien, vamos a seguir. Excelente. Y aquí estamos hablando de las neuronas y surge una pregunta. ¿Cómo está compuesta la neurona?
Y la respuesta sería, como toda célula, está compuesta por un cuerpo celular,